Ok, entonces la clase anterior nos habíamos quedado viendo las reactancias de los componentes. Sí las vimos, ¿no? Sí. Bien. Y el voltaje, cómo se representaba en el dominio de la frecuencia, que era pues nada más tomar mi voltaje en el dominio del tiempo y dividirlo entre S. Ok. Ahora, vamos a hacer un análisis para poder encontrar la respuesta de los circuitos en el dominio del tiempo a fuentes conmutadas. En este caso, pues nuestras fuentes que hemos estado analizando que oscilan. Bien. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy lo pueden encontrar en el capítulo 15 del libro de William Haidt de Análisis de Circuitos para Ingeniería, que es Análisis de Circuitos en el dominio S. Una vez que ya analizamos, bueno, que ya entendemos cómo funcionan los circuitos en el dominio de la frecuencia, es decir, cómo funcionan los componentes pasivos, sus reactancias, podemos empezar a hacer análisis de circuitos en el dominio de la frecuencia. Ahora, ¿para qué queremos hacer? Bueno, la idea de esta y la siguiente clase es que ustedes puedan analizar circuitos de primer orden con componentes pasivos en el dominio de la frecuencia y que puedan aplicar las leyes de Ohm y de Kirchhoff para obtener la ecuación característica de un circuito. ¿Sí? Ahora, ¿para qué queremos hacer análisis en el dominio S? Si, por ejemplo, yo les pido para este circuito, que es el que ya analizaron, les digo, calculen o encuentren la corriente en el segundo 37, por ejemplo. Si yo les pido que encuentren la corriente en ese segundo, ¿qué tendrían que hacer? Conforme hemos visto hasta ahora. Hacer el cálculo diferencial o integral 37 veces. Ajá. Si tomáramos pasos de, de un segundo, pues necesitarían hacer 37 pasos para llegar al valor final de la corriente o al valor de la corriente en el segundo 37. Si se acuerdan, el análisis íntegro-diferencial no es difícil, pero es laborioso y tardado. Entonces, vamos a ver una alternativa al análisis íntegro-diferencial, ya que entienden por qué no es práctico. Vamos a ver una alternativa para poder calcular la corriente instantánea, es decir, yo poder encontrar la corriente en cualquier instante del tiempo sin depender de hacer el análisis íntegro-diferencial. El primer paso para analizar un circuito en el dominio S, pues es pasar los componentes del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Y quedamos que todos los componentes en el dominio de la frecuencia se ven como ¿qué? El capacitor se ve como si fuera una ¿qué? Y la bobina se ve como si fuera una ¿qué? Tenían algo aparente. ¿Qué era? La resistencia aparente. Así es, quedamos que se iban a comportar como si fueran resistencias. Por eso estábamos tratando de encontrar su reactancia, que es la resistencia aparente. Entonces, en el dominio S cambió mi circuito y pues ahora componentes como resistencias, capacitores y bobinas, pues todos son cargas, todos son reactancias, ¿sí? Y ahí tengo las ecuaciones de reactancia que habíamos encontrado, que tengo que la reactancia resistiva pues es igual a la resistencia y la reactancia capacitiva es el inverso de la frecuencia por la capacitancia, porque quedamos que la reactancia capacitiva disminuye conforme aumenta la frecuencia, es decir, el capacitor parece tener menos resistencia conforme aumenta la frecuencia del voltaje que lo alimenta. Y ahí tenemos lo que vimos también del voltaje, que el voltaje en el dominio de la frecuencia, pues es nada más el voltaje que tengo en el dominio del tiempo sobre ese, que es mi frecuencia angular, mi frecuencia compleja, perdón. Ok, entonces vamos a hacer el análisis de este circuito. ¿Sí? Quiero hacer el análisis de este circuito. Déjenme hacerlo para acá. Y ok. Entonces, quiero analizar este circuito. ¿Cómo voy a analizar este circuito? Para analizarlo, pues una vez que ya lo pasé al dominio de la frecuencia, pues necesito hacer un análisis normal, como hacemos los análisis de corriente y de voltaje con la ley de Ohm. Entonces, permítanme abrir el editor de ecuaciones.
Ok. Entonces, supongan que este fuera un circuito normal de corriente directa y estas fueran resistencias. Si yo les digo a ustedes, encuentren la corriente, ¿qué tendrían que hacer? Aplicar la ley de Ohm. Ujú. ¿Y cómo la aplicarían? O sea, ¿qué harían? Pues tenemos que encontrar una resistencia total para Ujú. dividirlo sobre el voltaje total. Ujú. Entonces, estamos encontrando corriente, ¿sí? Corriente en el dominio S. Y la corriente en el dominio S, pues va a ser igual por ley de Ohm. La ley de Ohm no cambia. Así estemos en el dominio S o en cualquier otro dominio. Pues es voltaje sobre resistencia. La única diferencia pues es que estamos en el dominio S, entonces va a ser voltaje en el dominio S y no hay resistencia aquí. ¿Cómo se llama? ¿Impedancia? La impedancia es la suma de resistencias reales y complejas, pero ¿cómo le llamábamos a la resistencia de cada componente, a la aparente? Lo acabamos de ver. Reactancia, ¿no? Reactancia, así es. Aquí no hay resistencia, es en lugar de resistencia total, pues es reactancia total. Sí, voy a buscar mi reactancia total. Ahí está, entonces el cálculo de corriente está sencillo, nada más necesito el voltaje en el dominio S sobre la reactancia total. Ahora, ¿qué es lo que desconozco de aquí? Pues desconozco los tres elementos que están ahí, las tres son variables desconocidas para mí, pero las puedo encontrar. Por ejemplo, el voltaje en el dominio S, ¿cómo lo encuentro? Y acabo de poner, bueno, de hecho está ahí en la diapositiva la ecuación. ¿Cómo encuentro el voltaje en el dominio S? Pues es el voltaje total sobre el tiempo, Total ¿no? no. Bueno, el entrante, el in. Ujú. ¿Sobre qué? Sobre el tiempo, ¿no? No, Sobre los segundos a los que queramos obtener. no, esa S ¿qué es? Ya lo vimos la clase anterior. La frecuencia. La frecuencia angular, bien. Entonces ahí está, así encuentro el voltaje en el dominio S. Ahorita no le voy a dar valores, pero ya sé que esto es igual. Bueno, sí le voy a dar valores. Pues va a ser 10 porque ahí estoy yo específicamente diciendo que mi fuente es de 10 volts. Son 10 volts sobre S, porque yo no sé cuánto vale ahorita la frecuencia angular. ¿Sí? No sé cuánto vale mi frecuencia compleja, perdón. Entonces, ¿entiende esto? Sí. Bien. Sí. Ahora, necesito encontrar qué otra cosa me falta de esa ecuación que tengo arriba. La reactancia capacitiva. Me falta la reactancia total. No sé cuánto vale la reactancia total. ¿Y cómo calculo la reactancia total? Sumando las dos reactancias que tenemos, la capacitiva y la resistiva. Así es, sumo XR más XC y eso me va a dar la reactancia total. ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Y ahora, ¿a qué es igual XR? ¿Cómo calculo la reactancia resistiva? Pues al parecer es igual que la normal, ¿no? Ujú. ¿Y cómo calculo la reactancia capacitiva? Es el inverso de los fadradios que tenemos. Ahí tienen la ecuación, no nada más son los faradios. Ah, con la frecuencia angular, perdón. Ujú. Entonces es el inverso de la frecuencia compleja, no angular. Yo me he equivocado y le he dicho angular, pero es frecuencia compleja por la capacitancia. Ahí está. Entonces esa es la fórmula, bueno, ahí son los reemplazos.
Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues se podría sacar la reactancia total porque la reactancia de un resistor es la misma de resistencia y la del capacitor pues sería aplicando la fórmula. Ujú. Lo que tengo que hacer ahorita, pues, es reemplazar los términos que ya tengo en la ecuación original, porque era lo que estaba buscando, ¿sí? No tenía ni BS ni XT, entonces ya los encontré, aunque ahorita son simbólicos nada más, entonces los voy a reemplazar. Me voy a ir a la ecuación de arriba y entonces voy a decir que la corriente en el dominio S, pues va a ser igual a ¿qué? A BS, o sea, el voltaje en el dominio de la frecuencia, que ya sabemos que ese voltaje lo puedo encontrar como BI sobre S, ¿sí? Y mi reactancia total, que también ya sé que la reactancia total la puedo encontrar como R más 1 sobre S por C. Ahí está, ya reemplacé los términos que había encontrado en la ecuación 1. Listo, ¿todo claro? Sí. Bien, permítanme tantito, regreso en un par de minutos, ¿eh? Bien, continuamos. Ok, entonces ya tengo ahí el reemplazo, ¿sí? ¿No se han perdido? O sea, lo único que hice fue reemplazar el valor de XT, que es este, aquí, y el valor de BS, que es este aquí, antes de hacerlo simbólico, acá. ¿Todo claro hasta el momento? Sí. Bien. Entonces, bueno, acá arriba me faltó poner los valores ya numéricos. Entonces, esto va a ser mi resistencia, que es de 5 ohms, más 1 sobre S por C. ¿Y cuánto vale C? 2 faradios. Entonces aquí le voy a poner S por 2 faradios.
Listo, ahí está. Ahora sí, me voy a la ecuación de abajo. Ahora, en la ecuación de abajo ahorita no voy a hacer los reemplazos directamente. Lo que pasa es que esa ecuación la puedo simplificar. Entonces, voy a tratar yo siempre de simplificar las ecuaciones. ¿Qué es lo que debo hacer para simplificar las ecuaciones? Primero, procurar que no haya s dividiendo, ¿sí? Procurar que no haya s dividiendo, porque como la frecuencia compleja es un número complejo, dividir o multiplicar números complejos es complicado, tendría que hacer conversiones. Entonces, queremos simplificar esto lo más posible. No quiero s dividiendo. Bueno, multiplicar es más fácil, de hecho, que dividir los números complejos. Multiplicar sí puedo, dividir de preferencia no. Ahora, ¿cómo le quitarían esa s que está dividiendo al numerador y al denominador en la última ecuación? Todo por ese para que Si multiplico todo por s, pues se me va a ir esa ecuación. Ahora, ¿por qué multiplico todo por s? Por si... Bueno, ya debieron de haber visto fracciones parciales en métodos matemáticos, ¿no? Sí, Ok, ¿cómo le hago para multiplicar todo por s para que no se me altere la ecuación? O sea, no quiero que se altere esa ecuación. con el valor unitario de ese. Ujú. Vamos a hacer la multiplicación por el neutro multiplicativo. El neutro multiplicativo, pues, es 1. El neutro multiplicativo es 1. ¿Qué pasa si la última ecuación la multiplico por 1? ¿Se modifica la ecuación? No. No, no se modifica. Entonces, puedo reemplazar ese 1 por cualquier otro número o cualquier otra expresión que me dé 1. Por ejemplo, si reemplazara ese 1 con 3 entre 3, 3 entre 3, ¿cuánto es? 1. 1. Entonces es lo mismo, sigue sin alterarse mi ecuación, ¿verdad? Sí. Entonces, pues puedo reemplazar esos 3, por ejemplo, con s sobre 1 y s sobre 1. ¿Sí? ¿Cuánto es s sobre s? 1. 1. Entonces sigue sin alterarse mi ecuación original. Esto es válido. Ahora, ¿a qué va a ser igual esto? ¿A qué va a ser igual? Si multiplico el numerador bi sobre s por s sobre 1, ¿cuánto me da? BI por S sobre S. Le daría BI. Ajá, entonces las s se eliminan porque una está multiplicando y la otra está dividiendo. Y me va a quedar arriba nada más bi. ¿Sí? Ahora, abajo. Si multiplico s sobre 1, tengo que multiplicarla por cada uno de los elementos que están ahí, por cada uno de los operadores de la suma. S por R, ¿cuánto me da? S por R. S por R. Y si multiplico S por 1 sobre SC, ¿cuánto me da? 1 sobre C. 1 sobre C, muy bien. Listo. ¿Se fijan? Ya quitamos todas las S que estaban dividiendo. ¿Queda claro hasta el momento? Sí. Sí. Bien. Ahora, la otra recomendación que se les hace cuando están simplificando una ecuación, en el caso al menos del análisis de circuitos en el dominio S, es que procuren dejar los términos en función de tau. ¿Sí? Que procuren dejar los términos en función de tau. Para un circuito RC, ¿cuál era tau? ¿Cómo calculábamos tau en un circuito RC?
Multiplicamos la resistencia por la capacitancia. Ujú. Multiplicamos resistencia por capacitancia. Entonces, ahora quiero que mi ecuación anterior, la de BI sobre SR más 1 sobre C, quede en términos de C. ¿Qué es lo que necesitaría hacer? O sea, esta ecuación de aquí, esta última ecuación, quiero dejarla en términos de tau, o sea, en términos de R por C. ¿Qué tengo que hacer para dejarla en términos de R por C? Vean todos esos operandos, BI, SR y 1 sobre C. ¿Cuál de esos es más fácil convertir en tau? Cualquiera de los R o C. Nada más tenemos un R y nada más tenemos un C. Si quisiera convertir el de C en tau, ¿por qué tendría que multiplicarlo? O sea, 1 sobre C, ¿cómo lo convertiría en tau? Sería multiplicándolo por RS al cuadrado. Ujú. Y si quisiera convertir SR en tau, ¿cómo lo convertiría? ¿Por qué tendría que multiplicarlo? Por C. Por C. Entonces, ¿cuál de los dos es más fácil convertir en tau? R. 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 Entonces, voy a hacer eso. Así como le hice arriba, voy a multiplicar todo por la unidad. ¿Sí? Voy a multiplicar todo por la unidad. Solo que ahora mi unidad, pues para que quede en términos de tau, o sea, si necesito multiplicar SR por C, pues multiplico todo por C. ¿Sí? Me va a quedar como C sobre C. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Esto va a ser igual a, y ahorita vengo, espérenme tantito. Bien, continuamos. Ok, entonces estábamos en esta parte.
Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo haga esa multiplicación? ¿Qué me va a quedar cuando yo haga esa multiplicación? Arriba, ¿cómo me va a quedar? BI, ¿por qué? Por C y abajo nos quedaría tau por 1, tau más 1. Me O, quedaría o BI por Tau, ¿no? C. Ahí está. Y abajo, pues me quedaría SRC, que quedamos que RC lo convierto en tau. ¿Sí? Y pues este lo ordeno y como tau es una constante, pues me queda tau S. ¿Sí? Y C, por el inverso de C, ¿cuánto me da? 1. 1. Ahí está. ¿Sí? ¿Listo? Si se fijan, esta ecuación ya está mucho más sencilla. Esta ecuación es mucho más sencilla. Y esta ecuación me da la corriente de mi circuito en cualquier instante. Bueno, ahorita me da la corriente, pero el problema es que mi corriente está en términos de la frecuencia, ¿sí? Está en términos de la frecuencia. Yo quiero una corriente en términos del tiempo. Ya nada más voy a hacer la sustitución de los valores. Déjenme ponerlo acá en el tau. Entonces, R por C, aquí también se me olvidó poner el valor numérico. ¿Cuánto es R por C? ¿Cuánto vale R? ¿Cuánto vale C? 2 y 5 son 10, ¿no? Entonces son 5 ohms que multiplican a 2 faradios y eso me va a dar 10 segundos. Ahí está. Y pues ya, nada más hago el reemplazo acá abajo. ¿Cuánto vale mi voltaje de entrada? 10 voltios. Así es, 10 voltios que multiplica ¿a cuánto vale la capacitancia? 2. 2 faradios. Y abajo pues voy a tener ¿cuánto vale mi tau? 10 segundos. 10 segundos, ¿sí? Aquí nada más le voy a poner 10S para que no se confundan con la S de los segundos y la S de la frecuencia compleja. ¿Está bien? Ok. Sí. Más 1. Y arriba, pues, 10 por 2, pues me va a dar 20. ¿Sí? Y listo. Ahí está. Esta es mi ecuación. Problema, esta ecuación depende de S, si se fijan. Ahora, ¿cómo vamos a resolver ese problema? Pues fácil. Anoten esa ecuación porque la vamos a necesitar ahorita. Anótenla. Los espero un poco. Bien, continuamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Van a necesitar unos scripts que vamos a correr ahorita, ya sea con MATLAB o con Octave, con lo que ustedes quieran. Los van a encontrar en la página de Classroom, en el trabajo de clase, en la semana 2. No se crean. Semana 4. Sí, hasta en la semana 4. Lo que pasa es que ahorita, en realidad, pues vamos un poquito adelantados porque no estamos haciendo las partes prácticas. Entonces, váyanse al material de la semana 4 y bájense el archivo que se llama scripts.zip. Scripts.zip. Descárguenlo, descomprímanlo en algún lugar que ustedes conozcan.
Y ahorita vamos a utilizar esos scripts. Adelante, los espero. Ok, ¿listos? Profe, a mí no me deja descargarlos. Sí, debería dejarlos. Denle nada más clic aquí en el archivo. Se les va a abrir y aquí le dan en los tres puntitos, abrir una ventana nueva y ya acá los deja descargarlo. Aquí le dan descargar y ya. Bien. Los que ya lo descargaron, déjenme. Deben de tener adentro del archivo zip 4 archivos que son los scripts 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Vamos a trabajar con ellos. Entonces, deben de tener el SSPRC, que es Seminario de Solución de Problemas de Redes de Circuitos Electrónicos 1, 2, 3 y 4. Sí, yo aquí tengo otros, pero esos son los que ustedes deben de tener. Entonces, pues inicien MATLAB o Octave. Inicien cualquiera de los dos. Y pues ya nada más se van a la carpeta donde los tengan o abran directamente los scripts con su aplicación y ya con eso.
Y pues aquí están mis scripts. Abrimos el 1, nada más vamos a trabajar ahorita con el 1. Los que tengan MATLAB, la línea 2 la van a comentar. Ese comando es nada más para Octave. Los que tengan MATLAB, comenten la línea 2. Ahora, ¿qué hacen las demás líneas? Las demás líneas, pues lo primero que van a hacer es definir variables simbólicas que vamos a usar S y T. Y en la línea 6 se está describiendo la ecuación que yo ahorita que encontramos, ¿sí? Que es 20 sobre 10S más 1. Esa es la ecuación que estoy definiendo como I. Y ya en la línea 7, pues estoy usando el comando y Laplace para encontrar la transformada inversa de Laplace. Ahorita esta ecuación está en el dominio de la frecuencia. Si quiero regresar al dominio del tiempo, necesito aplicar la transformada inversa de Laplace. Puedo hacerlo manualmente, pero eso lo van a hacer ustedes en la cátedra. Aquí en el seminario, pues la idea es que aprendan a usar herramientas que hagan este trabajo, digamos, de forma más eficiente. Por lo tanto, nosotros no vamos a hacer esto manualmente. Ustedes van a usar herramientas computacionales, en este caso MATLAB y el comando y Laplace, ¿sí? Entonces, si corren el programa, ¿sí? Si corren el script, lo corro, y pues en su ventana de comandos les va a aparecer el resultado, que es 2 por E a la menos T sobre 10. Y ya, esa es mi ecuación. Si yo quiero analizar, esta es la ecuación de corriente, pero en el dominio del tiempo. ¿Eso qué significa? Si yo quiero encontrar la corriente en un instante dado del tiempo, pues nada más reemplazo la T con el valor de los segundos donde quiero encontrar la corriente. Por ejemplo, ¿cuál es la corriente a los 37 segundos? Lo que les dije hace rato, lo que les pregunté. Háganlo. Hagan 2 por E a la menos 37 sobre 10. ¿Cuánto les da? ¿0.49? Si son 0.49, pues entonces son 490 miliamperes. ¿Sí? Esa sería su corriente en 37 segundos. ¿Se entiende? ¿Preguntas hasta el momento? Sí, profe, para descargar el MATLAB, no recuerdo qué profe nos pasó como para descargarlo, pero no pasa nada si ahorita no lo tengo descargado, es que nomás lo puedo hacer en línea ahorita todavía. ¿No pasa nada? No, ahorita nada más es para que vean cómo se hace. Ok, gracias, profe. Uh-huh. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ok, entonces, así encuentran la corriente en el dominio del tiempo a partir de un análisis de circuitos en el dominio de la frecuencia. ¿Queda claro esto? ¿Alguien no entendió algo? Esto es para cuando tenemos 37 segundos, ¿verdad, profe? Para cualquier valor. Ahí ya nada más reemplazan el valor del tiempo en la T y con eso. Ahí ya le podemos poner, en vez de T, nomás cambiamos, ¿verdad? Los segundos que queramos. Así es. Ok, nomás se cambia la... ¿Alguien más tiene dudas? Bien. Continuamos. Entonces voy a hacer otro ejemplo. Ahora voy a hacer un ejemplo. Bueno, aquí está. Este es otro método, pero llegamos al mismo resultado. Y, bueno, la respuesta forzada todavía no. Vamos a suponer que yo quiero analizar otro circuito. Vamos a suponer que ahora yo quiero analizar un circuito RL, ¿sí?
Vamos a suponer que quiero analizar un circuito RL. Si quisiera analizar este circuito RL, vamos a darle los mismos valores. R va a ser 5 ohms y L ahora en lugar de 2 faradios, pues como es una bobina serían 2 henrys, ¿sí? Mismos valores, 5 y 2. Entonces me vengo para acá. Y voy a repetir el análisis aquí. Primer paso para analizar el circuito, para encontrar la corriente, ¿qué tendría que hacer? Encontrar IS. Bueno, Eso es lo que quiero hacer. ¿Cuál es el primer paso para encontrar IS? Ir reemplazando en la ecuación de IS. Pues primero tengo que encontrar una ecuación, o sea, no siempre va a ser la misma, pero aquí ya tenemos la ecuación. La corriente, pues, es voltaje sobre reactancia total. Entonces, voy a tener mi voltaje, que va a ser el mismo, y voy a tener la reactancia. ¿Cuál es la diferencia en la reactancia total ahora? O sea, ¿qué es diferente ahorita en este circuito? Que ahora no es reactancia capacitiva, sino inductiva. Así es, en lugar de reactancia capacitiva, tengo reactancia inductiva. Muy bien. Ahí está. Entonces, la reactancia resistiva, pues ya sabemos que en realidad es resistencia, no hay reactancia resistiva. ¿Cómo calculo la reactancia capacitiva? S por L. S por L. Muy bien. Entonces, acá, donde ya tengo el reemplazo, pues ya no voy a tener esto. Voy a tener S por L, que ahorita L son 2 faradios, entonces va a ser 2S. Ahí está. Déjense los anoto acá para que no haya confusiones. R es igual a 5 ohms y L es igual a 2 henrys. Listo. Bien, entonces ya vamos avanzando. Ahora, en la ecuación de corriente, ¿cómo va a quedar mi reemplazo? ¿Se modifica el voltaje de alguna forma arriba en el numerador? no, No, No. ¿La resistencia cambió? no. no, Pero que sí cambió. La de reactancia, capacitiva a inductiva. Ujú. Entonces aquí va a quedar como S por L. ¿Sí? Listo. Y ahora, igual, mismos pasos. Primero, elimino las S que estén dividiendo, ¿sí? Si se fijan, para eliminar las S que están dividiendo, pues seguiría el mismo paso, multiplicaría todo por S sobre 1. Y después de multiplicar por S sobre 1, ¿qué tendría que hacer? O sea, ¿cuál era la otra cosa que hacía para simplificar? ¿Dejar en términos de qué? en términos de tau. Ujú. Y aquí importante, ¿cuál es la tau de un circuito RL? ¿Cómo encuentran la tau de un circuito RL? Pues sería igual, nomás cambiar C por L, ¿no? La tau de un circuito RL no se calcula así, y eso lo deben de ver en la cátedra. No se dividía L Ujú. ay, Pues entre el único otro elemento que tienen, que es R. Dividen L entre R. La tau de un circuito LR o RL es L sobre R. Entonces, esto va a ser 2 faradios entre 5 ohms. ¿Y eso cuánto me va a dar? Dividan 2 entre 5, ¿cuánto les da? 0.4.
0.4 segundos. Muy bien, entonces me regreso al circuito de arriba. ¿Sí? Me regreso al circuito de arriba. Y voy a borrar esta parte. Ok, entonces, otra vez, después de que elimine la S que está dividiendo, tengo que dejar en términos de De Tau. tau. ¿Cuánto es tau? ¿Cómo es tau? ¿Qué es tau? 0.4 segundos o L entre No, R. ahorita no vamos a dar valores numéricos. L entre R. L entre R, muy bien. Entonces, de todos los términos que tienen ahí en esa ecuación, antes del tau, ¿cuál es más fácil convertir en tau? De todos esos operadores. La L, La L, ¿qué tengo que hacer para convertirla en tau? dividir sobre R. Dividir sobre R. Entonces voy a dividir todo sobre R y como ya más o menos están entendiendo esto, pues ya lo voy a hacer en un solo paso. Es decir, voy a eliminar la S y voy a añadir la L en un solo paso. Voy a multiplicar por S sobre R, por S sobre R, y eso pues me sigue dando 1. 1 por cualquier ecuación es la misma ecuación, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría ahora sí mi circuito? Díganme, ¿cómo quedaría mi ecuación? ¿Cómo queda la ecuación? BI sobre S, si la multiplico por S sobre R, ¿qué me da? BI sobre R. BI sobre R, muy bien. Se van las S y queda la R. Luego, si multiplico R por S sobre R, ¿qué me va a dar? S. Se van las R y nada más me queda la S. Y si multiplico SL por S sobre R, ¿qué me va a dar? S cuadrada por L sobre R. Ok, entonces esto me va a dar S cuadrada por L sobre R. ¿Y qué quedamos que es L sobre R? Tau. 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 Entonces, aquí pues me va a quedar tau por S cuadrada. Y pues ya nada más, por ejemplo, puedo reordenar estos elementos, ¿sí? Puedo reordenar aquí para que queden en orden y listo. Ahí está. Ahora sí, ya voy a hacer los reemplazos, ¿sí? Ya voy a reemplazar estos por sus valores correspondientes. Entonces, déjenme lo traigo. Y pues aquí. ¿Cuánto vale BI? 10. 10. Entonces, esto es 10. ¿Cuánto vale R? 5. 5. ¿Cuánto vale tau? 0.4. 0.4. Y pues ya me va a quedar así, ¿sí? 0.4 por S cuadrada más S. Y ya, bueno, puedo dividir el 5 entre el 10, perdón, el 10 entre el 5 y ¿cuánto me da eso? 2. 2. Y ya, esa es mi nueva ecuación, ¿sí? Igual, esa ecuación la puedo alimentar en Octave o en MATLAB. Me voy a Octave, me voy al editor de scripts y pues ahora mi ecuación de corriente ya no es así. Vamos a tener arriba 2 entre 0.4 que multiplica a S cuadrada
más S. Y listo. ¿Sí? Ahí está. Vamos a correrlo, vamos a ver si no me da ningún error. Y ahí está. Esta es mi ecuación. Nada más ignoren pues lo que dice Heaviside. O sea, eso es nada más, me está avisando que es para valores 0, o sea, para valores mayores o igual a 0. ¿Sí? Eso es lo único que me dice el Heaviside. O sea, esto es 2 menos 2 por e a la menos 5t sobre 2. ¿Sí? Entonces, esto, la corriente, esa es mi corriente en el dominio de la frecuencia. Mi corriente en el dominio del tiempo es igual a 2 menos 2 y multiplica a e a la menos 5t sobre 2. A e a la menos 5t sobre 2. Ahí está mi ecuación. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Bien. Entonces, igual, para este circuito, ¿cuánto era la tau? 4.4 segundos es lo que tarda en descargarse la bobina. Bueno, 5 tau es lo que tarda en descargarse la bobina. 5 por 0.4, pues son 2 segundos. ¿Cuánto sería la corriente del circuito RL que tengo en un segundo? Bueno, en 1.2 segundos. ¿Cuál es la corriente en 1.2 segundos? Calcúlenla. Me da 1.9. Ok, 1.9 amperes. Listo, ¿se entiende? ¿Se entiende esto? Yo tengo una duda, profe, para nomás ponemos la ecuación de 2 menos 2e menos a la menos 5t sobre 2, o el t ya se convierte en el 1.2 segundos que mencionó. Pues t es el tiempo, es el que van a reemplazar por 1.2 segundos. T no tiene valor, no podrían calcularlo si no le dan un valor. Ah, ok. Perdón, profe, me estaba confundiendo. Gracias. Ujú, sí, o sea, reemplacen el tiempo ahí en t, t es el tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay otras preguntas, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Sí, vamos a dejarlo hasta aquí para que no se sobresaturen. Y de tarea, van a calcularme también un circuito RC y un circuito RL. Y me le van a dar estos valores a los componentes. En ambos, la resistencia va a ser de 2 ohms. En ambos, la resistencia es de 2 ohms. 2 ohms, anótenlo. El capacitor va a ser de 10 faradios. El capacitor es de 10 faradios. Y la bobina es de 10 Henry. La bobina es de 10 Henry. 10 faradios y 10 Henrys. ¿Se entiende? Sí, profe, el voltaje no lo alcancé a escuchar, perdón. Ah, todavía no se los doy. Igual, 10 volts. Calcúlenlo a 10 volts. ¿Todo claro? Sí. Bien, entonces, si no hay preguntas, vamos a dejar la clase aquí. Y pues nos vemos la siguiente semana. Nos vemos el martes, muchachos. Pasen buena tarde. Profe, antes de que se vaya. ¿Qué pasó? ¿A cuántos segundos